Buen día, mi nombre es Carlos Alberto Juárez Mastranzo. El día de hoy charlaremos sobre la muerte de Álvaro Obregón, cuándo y por qué sucede y sus principales causas, entre otros aspectos como por qué ocurrió, cuándo y dónde sucede y quién fue el que asesinó a Álvaro Obregón. Para entender acerca de la muerte de Obregón tenemos que cuestionarnos cuándo y dónde sucede. El militar y revolucionario fue asesinado el 17 de julio de 1928 en el restaurante de La Bombilla de la Ciudad de México. Fue ejecutado a las 14:20 horas de la tarde, hora del centro de México. Álvaro Obregón murió de manera inmediata, ya que el agresor, José de León Toral, le disparó más de 6 descargas, la que lo dejó sin vida de manera inmediata. La seguridad de Obregón detuvo a José de León Toral, pero ya era muy tarde, ya que Obregón ya había perdido la vida. Cabe destacar que Obregón murió meses antes de empezar su segundo mandato sobre el país, el cual debía de iniciar el 1 de diciembre de 1928 y concluir el 30 de noviembre de 1934. Al saber esto, nos surge una pregunta: ¿cómo realmente asesinaron a Álvaro Obregón? La muerte de Obregón sucedió el 17 de julio de 1928 a las 2:20 de la tarde. Toral desenfundó una pistola automática Stark calibre 35 y le disparó 6 descargas, casi a quemarropa. El general Obregón cayó sobre la mesa y después se desplomó sobre su costado izquierdo y quedó abatido en el suelo, en medio del caos. El asesino fue detenido y Obregón fue trasladado a su domicilio. En la noche fue velado en el Palacio Nacional. Ahora nos surge una pregunta: ¿quién fue León de Toral? José de León Toral nació el 23 de diciembre de 1900. Fue cristero mexicano, conocido por ser el asesino material del presidente electo de México, Álvaro Obregón, el 17 de julio de 1928. ¿Por qué ocurrió la muerte de Álvaro Obregón? Según las investigaciones arrojan que José de León Toral era un fanático católico quien actuó en defensa de sus creencias religiosas y veía en Obregón un enemigo de la iglesia. Durante su confinamiento, se entrevistó con el presidente Plutarco Elías Calles, quien le preguntó por qué había asesinado a Obregón, a lo cual Toral respondió que lo hizo para que Cristo reinara en México. Después de 5 juicios, José de León Toral es nombrado culpable del asesinato del presidente Álvaro Obregón y en el cual recibe pena de muerte. José de León Toral es fusilado el 9 de febrero de 1929 en un pelotón en la penitenciaría de Lecumberri, en la Ciudad de México, y dándole así fin a su vida. Ahora toca hablar sobre las consecuencias que trajo la muerte de Álvaro Obregón. Una de las consecuencias de la muerte de Álvaro Obregón fue que días después de su muerte el Congreso de la Unión designó al entonces secretario de Gobernación Emilio Portes Gil como presidente provisional encargado de convocar a las nuevas elecciones que se realizarían. Emilio Portes Gil hizo buenas aportaciones al país. Una de ellas fue el reparto de tierras. Aprovechó que Calles estuviera ocupado en consolidar su poder con las miras a la sucesión, y él repartió cerca de 2 millones de hectáreas que beneficiarían a los pobladores, especialmente a campesinos. La conclusión del tema es que Obregón tenía bastantes enemigos, por lo que aprovecharon el atentado para eliminarlo y echarle toda la culpa a León de Toral, aunque hayan participado más en el atentado.